¿Cómo están? ¿Están por ahí? A ver si van apareciendo. ¿Cómo están todos por allá? A ver si aparece Silvana. Hoy les vamos a hablar un poquito. Hola, Margarita. De... Hola, Silvia. Hola, Porota. Les vamos a hablar. Hola. A ver si aparece Silvi. No la veo. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito del tema de... Acá aparece Silvi. Ok, ahí viene. Ahí la ponemos. Ahí está. Buen domingo, sí. A ver si aparece. Vamos a hablar del tema de ataques de pánico. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Bueno, andás? ¿cómo me ves? ¿Me parece que está bien o se me corta la Uh, cabeza? Yo me veo como, o sea, ¿eh? hasta Sí, acá. como se me corta la cabeza, ¿no? Ahí, Ahí. ahí. Sí. Bueno. Hoy vamos a hablar un poquito de les estabas diciendo, de los ataques de pánico y los miedos. Pero bueno, quería comentar, hola María, ¿qué tal como estuvimos hablando, es bueno dedicarse todos los días un ratito, especialmente en estos momentos que estamos viviendo? Hola Marta. Eh, y bueno, te quería preguntar a ver qué hiciste hoy para vos un ratito. Bueno, para mí tomé una clase de yoga que me encanta. Así que bueno, eso lo hice al mediodía, así para después poder seguir el resto del día, eh, que yo más relajada. Y aparte estoy con mucho menos de dolor en la espalda, así que lo estoy haciendo ahora como que me puse y lo quiero hacer porque me quitó ese dolor de espalda que me levanto todos los días, si no. Eh, bueno, nada, y después me puse a leer un poco, que hacía mucho que no leía así como varias horas, mucho tiempo, así que eso también me gustó, me desconectó, o sea que me tomé casi, después de almorzar, me tomé casi toda la tarde para mí, y Muy bien. bueno, aquí estoy. Hola Nora, Así ¿cómo que, estás? ¿vos? Eh, Ahí va. bueno, sí, eso les quería. Bueno, yo hacía mucho, no hacía una clase de pilates y Ah, me me encanta. encantó, porque la verdad que a pesar de que uno haga ejercicios, es como Es que distinto. te mueve, sí, músculos que no creía que uno creía que sí los utilizaba, pero evidentemente no. Así que me encantó. Y otra cosa que hice, hoy planté algunas flores, porque acá Ah, ya está en tiempo divino, así que eso me encanta también, me relaja muchísimo. Así que esos fueron mis dos momentos del día y bueno, ayuda muchísimo. Así que bueno, mm. espero que ustedes hayan dedicado algún ratito a ustedes a hacer algo para ustedes, para descansar un poquito la mente de tanto estrés, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar con el tema. ¿Qué te parece? ¿Querés que lo empezás? ¿Lo empiezo? ¿Quieres hablar? Sí, sí, bueno, íbamos a hablar de ataques de pánico, que tenía que ver con todos estos miedos que estábamos hablando, pero bueno, a diferencia eso de un miedo real por esta situación, por ejemplo, de crisis que estamos viviendo, eh, el ataque de pánico que puede cursar con mucha ansiedad o un miedo instalado es algo que se da de manera más frecuente, que aparece de manera repentina, que uno, sobre todo la primera vez, uno no lo puede controlar. Eh, bueno, y es cuando uno ante determinada situación no puede manejar, no puede manejarla, no se siente como atrapado en esa situación y que no puede salir del problema o del pensamiento, ¿no? Que pone todo su pensamiento en eso, entonces empiezan a aparecer un montón de sensaciones y de sensaciones físicas
en el cuerpo que se empiezan, porque el miedo empieza a traer que se acelera el ritmo cardíaco, atrae palpitaciones, taquicardias en alguna situación más extrema, uno empieza a sudar, empieza a secarse la garganta, siente que se le oprime el pecho, entonces bueno, empiezan a aparecer un montón de cosas físicas que a uno le traen más miedo todavía, porque empieza el temor a que nos pase algo, ¿no? Realmente, a tener un ataque cardíaco, a desmayarnos, porque aparecen mareos, náuseas, entonces bueno, uno tiene todas estas sensaciones y empieza a aparecer miedos que se van instalando a medida que el miedo aparece, y bueno, y que esto vuelva a pasar, ¿no? Cuando esto empieza a ser repetitivo, lo que pasa es que uno ya tiene miedo a que este ataque vuelva, hasta que esta crisis aparezca de nuevo. Entonces ya es como miedo al miedo, ¿no es cierto? Y eso es lo que lo hace tan, que se sienta tanto y que se sufra tanto, porque lo importante a tener en cuenta que no va a pasar ninguna, no va ni a agarrar un ataque cardíaco, uno del corazón está bien, no va a pasar muy raro que uno se desmaye, sino que tiene esa sensación porque es desvanecimiento. Entonces también puede aparecer, pero no es peligroso, pero la sintomatología hace que uno se sienta muy mal, ¿no? Y entonces, y también otra cosa que hay que tener en cuenta, al margen de que no va a pasar nada malo, es que bueno, que esto es algo que también uno lo puede controlar, ¿no? Cuesta mucho, pero uno lo puede empezar a manejar, como hablamos siempre con técnicas, ¿no? Con las técnicas que uno puede empezar a incorporar. Claro, generalmente sí, eso la gente cuando viene con ataques de pánico a preguntar lo que se queja es lo que siente en el cuerpo, ¿no? Y lo que está asustado es por lo que siente en el cuerpo, que sienten que se ahogan, que no pueden respirar. Mucha gente va a las emergencias porque cree que algo le va a pasar y la sensación es que a uno se va a morir, ¿no? O le va a pasar o el cuerpo está reaccionando mal y les va a pasar algo, o como un ataque cardíaco o algo por el estilo, o no puede respirar. Entonces la consulta es eso, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa en el cuerpo? Que no, porque van a las emergencias y en la emergencia cuando lo ven le dicen, no, todo está bien, le hacen todos los análisis, chequeo, todo está bien. Entonces no pueden encontrar la conexión entre lo mental y lo físico, porque todo ataque de pánico empiezan con miedos. ¿Qué miedo? Como dijimos, es bueno tener un poco de miedo, ¿no? Es bueno sentir esto porque el miedo nos protege. El miedo es hace, una alarma, una alerta, claro, una alarma que algo malo puede pasar. Exacto, cuando, no sé, uno va a cruzar la calle, si le da un poquito de miedo, de temor por los autos, mira antes de cruzar. Pero el tema es que el ataque de pánico pasa del miedo a un grado tal que no se puede controlar, que se pierde control, ¿no? Lo que pasa es que la gente no entiende que todos los ataques de pánico empiezan por un miedo, ¿no? Pero se pierde la relación miedo, claro, cuerpo, porque empieza a sentirse en el cuerpo. Lo que uno no puede hablar, acuérdese que lo dijimos mucho, lo que uno no puede hablar lo transmite al cuerpo. Entonces el cuerpo responde. Entonces el miedo pasa desde sentirse un poco inquieto, no sabe, tenemos que aprender qué estímulos son los que nos empiezan a inquietar, de pasar a que uno se siente un poco inquieto hasta un ataque de pánico, que sería como de una escala de 1 al 10. Cuando uno está en 10 es que ya es el ataque de pánico. Y alguien nos preguntaba por qué uno pierde control de lo que pasa alrededor cuando está así tan ansioso. Exactamente eso, porque la mente ya perdió la relación de tomar conciencia de lo que está pasando, de empezar a analizarlo y pensarlo, y entonces reacciona, nada más. ¿No? Esto, porque solo el foco está puesto en el en el cuerpo, miedo. porque es lo que empezamos a sentir. Entonces, si uno aparte se focaliza en el cuerpo, pues empezamos a tener
palpitaciones o empezamos a respirar mal, más todavía vamos ¿cómo se llama?, a sentirnos peor porque nos asustamos más, ay, no puedo respirar, ay, me estoy ahogando, ay, entonces, lógico que el cuerpo se tensa más, Ujú. los órganos también y empiezan a funcionar de esta manera, ¿no? Cuando uno hace la conexión, otra cosa que la gente dice es, porque yo le digo, ¿pero qué estaba pensando en ese momento? No pensaba nada y me vino el ataque de pánico. Y entonces Ah, eso. esa desconexión, ¿no? Entre, ¿cómo se llama? Entre esto de lo que estoy sintiendo y pasando y pensando con lo que me está pasando en el cuerpo. Sí, Eh, pero bueno, acá nos están poniendo que se corta mucho, pero debe ser me están diciendo sí, que en está algún lugar, lloviendo porque y yo hay. Hay alguna gente, por supuesto, cuando los casos son graves, que yo veo, porque cuando uno tiene estos ataques de pánico, mucha gente no puede funcionar, ¿no? No sale, prefiere quedarse en la casa, le da claro, miedo subir a un tren. ¿no? Claro, entonces uno tiene que hacer una intervención inmediata, ¿no? Entonces, Exacto. muchas veces, según la gravedad, lo que se dice sí es tomar medicación hasta que uno empiece a procesar cómo uno mismo tener las herramientas para controlar eso, ¿no? Sí. Entonces, También hay que como diferenciar, porque como decías vos, que eso, claro, que el miedo es esto, ¿no? Como una emoción, la ansiedad, esto que trae este miedo, la crisis de ansiedad, es una emoción que uno tiene, que esto te prepara a las personas para algo negativo o para una situación que tal vez es peligrosa, como decías vos, cuando hay mucho, no sé, mucho tráfico y te tocan un bocinazo, o sea, que a vos te dé miedo o que esto, o cruzar entre tantos autos o tantos camiones y que entonces, bueno, es una alerta que tenés que estar más alerta, más enfocada para hacerlo y que eso lo puedas llegar a cabo, ¿no? Llevar a cabo. Pero digo, es una situación donde vos te podés, a partir del miedo, te podés adaptar y es algo bueno, ¿no? Pero el problema es cuando esto se hace más intenso y frecuente, o sea, cuando se empieza a hacer una patología. Entonces esto al revés, ya no te podés adaptar a la situación, justamente lo que no estás pudiendo es adaptarte a eso y lo que hace es bloquearte, lo que vos claro, decís. Entonces la conducta que trae es evitativa, porque vos querés evitar todo el tiempo que todo esto te pase, porque ya no es miedo a esta situación. ¿Cuándo la puedo conectar? Como decís vos, por ejemplo, tengo miedo a hacer tal cosa, entonces, o a ir a determinados lugares, a determinados espacios, pues siento que voy a pasar vergüenza, que me voy a empezar a poner nerviosa y no voy a poder hablar, o que me voy a trabar. Puede ser una situación de una exposición, por un trabajo, o por, nada, cuando estamos estudiando, y eso da miedo, entonces uno lo trata de evitar. ¿Qué pasa con esto? Te bloqueas, te empezás a bloquear porque con esta evitación lo que haces es no poder empezar a frecuentar o ir a un montón de lugares por miedo a que te pase. O claro. sea, Y Y bueno, ya evidentemente, esto... claro, evidentemente tiene un miedo porque mucha gente también te dice, pero a mí no me pasaba esto antes. O sea, yo Claro, manejaba y no tenía ningún de problema. repente. Claro, entonces Mm, ahí está la falta de conexión, entonces eso es lo que tenemos que averiguar. Muchos miedos aparte vienen de cosas también familiares o situaciones ujú. familiares, en donde un miembro de la familia también es muy ansioso y muy Claro. miedoso. Eh, Y como eh, esta conducta adquirida. Claro, entonces, o puede Aprendida. venir bueno, de alguna situación en donde uno pasó un momento de miedo y bueno, y queda ahí grabado, pero después por alguna razón o en algunas situaciones se revive y bueno, y se repite y ahí es donde empieza Sí. a sentirse más miedo y más ansiedad. Así que, Sí, porque ujú, no, porque también bueno, hay que hacer una diferencia, ¿no? A cuando uno ya llega al trastorno de pánico, como esto que vos decís, tomar una medicación, pues yo ya no puedo salir de eso cuando no lo pude ver antes. Y lo que pasa con mucho, como vos decías en las terapias, que la gente no te puede decir por qué, y vos decís, no, pero algo tuvo que haber pasado, algo distinto, algo que en algún momento te empezó a traer.
no, todo seguía igual. Y de repente me apareció y no sé por qué, porque yo estoy bien, no me pasó nada malo. Porque a veces pasa, como vos decís, ante un hecho traumático, mira, no sé qué pasará, porque dicen que se cortó. Pero bueno, ante un hecho traumático sucede esto, empieza a aparecer estos miedos, pero a veces vienen mucho después o un tiempo después. Entonces uno no puede conectar la situación, como acá comentan, pérdidas, cambio de trabajo, uno no puede conectar la situación con lo que me pasó porque a veces el ataque viene, no sé, un mes después. Entonces uno dice, no me estuvo pasando nada, esto yo, no sé, me mudé, pero ya hace un montón y ahora me apareció esto. Entonces uno no lo puede conectar. Eh, Preguntan bueno, si se eso puede. y después decir que cuando aparece que tal vez ese medicamento, pero a veces si se puede empezar a utilizar estas técnicas, como decimos siempre, podemos no llegar al medicamento y también, bueno, con una terapia que se recomienda trabajar para salir de esta situación, lo cognitivo-conductual, como hablamos siempre, y tal vez después una terapia más profunda para ver la causa o qué lo motivó realmente, No, ¿no? en realidad yo digo, por supuesto en casos muy extremos, digo de la medicación, en caso de, por ejemplo, de personas no pueden volver al trabajo, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, por eso. porque las terapias, aunque uno utilice las técnicas, capaz lleva como dijimos, las técnicas llevan un tiempo de habituarse a una nueva manera de resolver el miedo, entonces la Sí. medicación ayuda un poquito más rápido, ¿no? Pero definitivamente tiene que tener una terapia detrás, con medicación solo no vamos a solucionar nada, para la situación, pero no la soluciona. Entonces, pero sí, lo ideal, si no es tan grave, por supuesto, siempre empezar con técnicas y bueno, y después la terapia más profunda. Ujú. Dicen, sí, sí, esto se hereda. Lo, Sí, heredarla, totalmente bueno, algo hay mucha, genético. claro, mucha gente, o sea, si estamos alrededor de una familia en donde es muy miedosa, cuidado cuando cruzas, cuidado cuando haces esto, cuidado cuando vas allá, cuidado, ¿no? Y constante miedo, sí. O sea, uno lo Ujú. toma como conducta, como algo aprendido y las reacciones son así. Pero pueden ser personas miedosas que no tienen que llegar al ataque cardíaco, al ataque de pánico, sino que no es necesario, pueden ser miedosas y no llegar al ataque de pánico. Obvio. Eso es. Y dice si hay que hay muchas personas que sufren de esto. Y sí, pueden ser por dos razones, como dijimos. Pueden ser personas, porque estamos viviendo tiempos muy acelerados en donde uno, no ahora en esta situación, pero bueno, estábamos en la vida así normal con muchas cosas, ¿no? Actividades por acá, por allá, llevar a los chicos, traer a los chicos, ir a cocinar, papá. Todo esto, tanta ansiedad acumulada, por supuesto llega un momento que uno ya no da más y empiezan los ataques, ¿no? De pánico. Puede De ser no eso, poder. claro. O por supuesto, lo que estamos viviendo ahora con tantos miedos, ¿no? Miedo a Algo contagiarse, miedo traumático. a contagiar a otros, miedo que perdimos el trabajo, miedos que si vamos a poder pagar las cuentas, miedos que, no sé, alguien se enfermó, o sea, son muchos miedos y lógico también la ansiedad se puede desbordar y pasar a que mucha gente tenga ataques de pánico. Sí, Preguntan si los niños también, ¿qué te sí. parece? Por lo general, no se ve muchos nenes, o sea, los chicos tienen otro tipo de alteraciones, como a veces pueden cruzar con alguna crisis de angustia, pero los chicos tienen alteraciones como de hiperactividad o que no pueden poner atención, o sea, que eso, que están muy ansiosos, pero que no tienen tanta sintomatología, no Mm. tienen esta sintomatología, toda esta sensación, ¿no? Son alteraciones que tienen que ver más con esto de estar inquieto, de no poder hacer cosas prestando atención, pero no es lo mismo que un ataque de pánico. Por lo general, por los cambios, empiezan en la adolescencia y se dan en estos dos momentos, ¿no? En la adultez y en la adolescencia, donde uno, bueno, tiene como un lugar
de estar más encerrado, más en sí mismo, y entonces donde hay muchos cambios también, muchas maneras de procesar los acontecimientos, entonces se da, a veces se pueden dar estos ataques Sí. de pánico, ¿no? Por Y miedo. sí, los niños y los adolescentes, lo que también que a veces se puede confundir con que sea un ataque de pánico es que sí, siempre es un miedo, empieza con un miedo, Silvia. Ujú. Hace esto de retirarse socialmente, como es que le dicen, o sea, social, acá se, Sí, que se ponen antisociales, como... que quieren estar Por eso solos, decía que se refugian, que se empiezan a encerrar. que les da miedo de hablar en público o de que lo Como el pánico miren. escénico. Exacto. Generalmente se da mucho esto en los chicos y en los adolescentes. Eh, y dice, algunas piensan que no existe, que es un berrincho o capricho. Oh, sí, definitivamente, eso es mucho y la verdad que el que tiene ataques de pánico se siente muy mal, muy avergonzado y poco entendido, como que la gente no lo entiende, ¿no? Porque claro, cuando van Sí, y lo revisan, van a una emergencia, lo revisan y le dicen, no, todo está bien. Va una vez, dos veces, tres veces y siempre le dicen lo mismo, entonces generalmente la familia, los amigos, todos le dicen, ay, estás exagerando, no es que no tenés nada, ¿entendés? claro, Y en seguro. realidad, y eso también la gente lo dice mucho, se siente, o sea, las Sí, palpitaciones están, los dolores sí, están, la falta de aire existe, porque la gente dice, no me creen, pero yo lo siento, y sí es verdad, lo sienten. Entonces se sienten muy como no entendidos, como muy solos en este problema porque sienten que la gente cree que están exagerando o que sí, o que quieren llamar la sí, atención, ¿no? el peligro no es real, ¿no? No es Mm, ni aparente, no hay una causa para ese miedo, no hay un peligro real. No es que estoy en una selva y se me aparece un león, que a todos le vamos a tener miedo, o sea, no hay algo real en eso. Entonces, eso. La gente claro, entonces te dice, ¿por qué tenés miedo si no te va a pasar nada? O empezar, que bueno, que eso es una de las cosas, ¿no? Que cuando uno quiere empezar a controlar esto, sí, exacto, el otro no lo puede entender. Cuando uno empieza a controlar esto, una de las primeras cosas que te dicen es que busques información de sí, cómo, de esto, la ansiedad, de que esto es ansiedad, y después de que, por qué puede estar causado, ¿no? Entonces empezar a buscar en uno, como hablamos en todas las situaciones, tanto sean en las reacciones como en las emociones, que uno tiene que empezar a buscar por qué nos está pasando esto. O sea, como todo empieza en el autoconocimiento, ¿no? Desde ahí uno puede empezar a controlar o a manejar o a empezar a conectar qué nos pasa con lo que sentimos y con lo que pensamos y, ¿no? Y cómo lo vivenciamos en el cuerpo. Ahí mm, se empieza a conectar la cabeza con el claro, cuerpo. claro. Entonces, eh, y de hecho te dicen que si que te pongas a pensar que la gravedad no es tal y que si lo que le tenés miedo que suceda no es tan grave, ¿no? Que te pongas a pensar eso y que no hay tanto problema ni tanta gravedad a lo que le tenés miedo. Claro. Eh, Yo ese fue- generalmente les digo lo que uno hace es, bueno, por supuesto, como siempre decimos, respirar, tratar de ponerse en la cabeza, no me va a pasar nada, de esto no me voy a morir, Ujú, no tengo nada, claro. me siento bien, estoy asustada, todo eso. Y lo que les pido, porque como les dije muchas veces la gente lo que dice, no, pero no estaba pensando en nada. Si por favor se puede poner a escribir. Si en ese momento, si se relajan un poco, que también le dan como ese espacio al cerebro a pensar, ¿no? Y no a Sacar reaccionar. el foco de ahí. Claro. Por favor, Ujú. escriban lo que en ese momento se le ocurre, en cualquier cosa, no importa que parezca tonta, pero escríbanla, porque ahí va a estar lo que a ustedes los estimula, los impulsa a tener esta reacción, en esos pensamientos que tienen en esos momentos. Entonces, si ustedes se pueden empezar a conectar con eso,
van a ver que van a entender de dónde viene esta ansiedad. Así que Ujú, esa es una manera, bueno, la terapia y bueno, todo lo que sí, estuviste y todas las diciendo, técnicas. las técnicas, No, pues, que dos cosas dos cosas más que hay sobre esto es, antes de estas técnicas de relajación, dice, ¿no? Sacar el foco, hacer algo distinto, pero que escribir ya es distinto en el sentido que uno eh, no está atrapado en el miedo, sino en qué le está pasando en ese claro, momento. Entonces, puede empezar a hacer eso y después como tomarlo como, en vez de como una amenaza, como interpretar el problema, que eso sería tratar de escribirlo, ¿no? Interpretar qué me pasa como un desafío. Entonces lo pongo como algo que me motiva. Bueno, me voy a desafiar a ver qué me pasa, algo motivador y que deje de ser una preocupación en realidad, ¿no? Me voy a ocupar de esto, a ver qué me está pasando y que... Pero bueno, después están las técnicas, como hablamos de siempre, de relajación, de respiración, bueno, llevar la mente a otro lado, hablar con alguien, que vos lo ponías en el posteo, hablar llamar con a alguien. alguien, ponerte No, a pero trabajar en algo. por supuesto que si uno tiene reacciones, acá pone a consultar con un médico. Por supuesto, siempre consultar con un Claro. médico si uno siente que no, a pesar de lo que esas técnicas que utiliza, se siente el dolor, ¿no? Porque puede ser algo malo, por supuesto. Pero ya les digo, hay muchas personas que van muchas veces a ver a la emergencia y siempre le dicen lo mismo. Entonces, es en ese claro, en ese momento Ujú. en que, ¿no? Y pasa muchas veces que a mí me llaman, por ejemplo, gente que está o en la sesión, no, generalmente me llaman, que están como ansiosos, ¿no? Y que me dicen, en este momento me estoy ahogando, no puedo, no puedo. Y sin yo decirle nada, empezamos a hablar y empezamos a hablar de otras cosas y lo llevo a otros temas. Y, al rato yo les digo, ¿se da cuenta que ya no respira más así como antes que... Dice, ay, sí, me siento mejor, ¿no? O sea, es como, el cambio es sorprendente, ¿no? Porque llamaba agitada, no, ay, no sé qué me pasa, así, así, y después hablando sin darse cuenta, ¿no? Se Exacto. tranquilizaron. Digo, ya se le fue todo. Entonces, ay, sí, 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 no me había dado cuenta, pero sí me siento muchísimo más aliviada. Y esto de poner en palabras, como siempre, lo que uno siente, alivia un montón. Y una vez que uno puede hacer eso, el cuerpo ya no tiene reacción, entonces es genial. Así que Claro. bueno, espero que hayamos Ujú. contestado más o menos todo, pero como siempre podemos seguir hablando de esto o otras Sí. preguntas. Pero bueno, le tenemos algo que queríamos compartir, Idea. algo que tiene que ver con el miedo. Tenemos ganas de proponerle algo que nos pareció lindo para hacer y una actividad en estos momentos. Y es acá este cuento, no sé si lo conocen, eh, Colorín colorado, Colorín Colorado, cuento aún no ha terminado, no se ha acabado. el autor. Odín Dupeyron. Bueno, Odín Dupeyron. sí, él es un psicólogo que hizo este libro y realmente es un cuento maravilloso, a mí me encanta. Y acá Eh, abajo del título dice algo divino que me parece divino, me dice, nada, es simple, pero es re lindo. La vida no se acaba hasta que se ha acabado. Hasta que Excelente. se acaba. Hay mucho para ver, mucho para analizar y pensar. Es muy lindo el cuento, es muy llevadero porque es como un Sí, cuento escribe chiquito. muy, así hablando muy... Así que es muy lindo y bueno, se nos ocurrió que podíamos, los que están interesados, Por si vamos a sortear 2 libros y el resto lo pueden obtener por PDF, se los podemos mandar. Y bueno, leerlos y después el nombre del libro otra vez si lo puedes repetir. Colorín colorado, ahora lo vamos a escribir. Colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado. Exacto. Y Y es de colorín editorial Diana. Diana. Ujú. Pero bueno, ya les digo, no lo tienen que comprar si no quieren, igual es muy accesible, ¿no? Y ahí Silvana se perdió. Pero si no le podemos mandar el PDF, ahí apareciste otra vez.
el Ujú. PDF. Sí, Y bueno, a ver quién se quiere integrar a este grupo de lectura de este cuento y después poderlo charlar y discutir en alguna reunión de Zoom. Así que bueno, les vamos a ir dando las instrucciones del sorteo y bueno, la gente que se quiere ir anotando cuándo lo vamos a hacer y todo. Y, y bueno, ahí está, Silvana puso cómo se llama sí. el libro. Y bueno, si les parece bien, vamos a hacer eso. Ah, Silvana. Sí, lo vamos haciendo vamos a también a ir como tal vez separándolo en partes, después vamos a ver eso, así vamos a hacer, juntarnos por Zoom, entonces una vez que ya leemos una parte que nos parece que ya se puede trabajar algo o charlar, de a ver qué les pareció, qué les pasa de eso, de todo eso, porque es un cuento como si les dijera fantasioso, pero bueno, sí, un cuento, pero es muy interesante porque en realidad tiene mucho análisis y él en el prólogo empieza diciendo eso, que esto es, se trata del autoconocimiento y que uno puede dejar, porque el miedo habla de el cuento habla de los miedos, uno puede manejarlos, llevarlo a trabajarlo y entenderlos y hacer cosas cuando uno se conoce, ¿no? Cambiar un montón de cosas cuando uno empieza a conocerse y a permitirse el lugar que a cada uno tiene, nos merecemos y nos podemos dar, ¿no? Que eso es como lo interesante de incentivarnos a eso, a encontrarnos en el lugar donde estamos bien y donde hacemos lo que nos gusta y hacer, como que a veces eso parece muy difícil, pero la realidad que no es tan difícil. Les cuento por si también, porque acá dicen quiero leerlo por Mercado Libre, yo en realidad lo compré, volví a mover la cámara para ahora les termino de escribir el autor y la editorial. Yo lo compré, lo pedí en una librería, lo encargué ahora que abrieron las librerías acá y lo fui a buscar. Estaba a 10 cuadras la librería que tengo y lo fui a buscar. Sale, no sé, les digo más o menos para que tengan en cuenta, 720 pesos. Pero bueno, eso es lo que están los libros, así que nada, la verdad que es divino. Igual mi hermano también me había mandado el PDF porque yo no lo tenía y me lo compré porque nada, me parecía y la verdad estoy re contenta. Ya lo escribí todo, lo marqué, qué sé yo, porque es precioso. Bueno. Bueno, así que quedamos así, nos Estamos mantenemos en avisando. contacto con esto y bueno, nos vemos el miércoles en Facebook y ya les vamos a ir diciendo el tema para el miércoles, ¿ok? Les escribo esto a Diana y ya está, ya se los Sí, mando. Ahí sí, está, ese es el autor y la editorial Ana. Uy, Edith salió, ese no es. sí. Bueno, Igual no bueno. muevas, sí, no muevas el celular porque se va la imagen y la Ah, voz. ok. No, Sí. sale mal. Ok. Sí, ahora lo escribís, ahora lo ponemos. Igual les vamos a dar todas las instrucciones y Sí, todo en los próximos posteos, ¿ok? ok. Cuídense mucho, Bueno, que terminen que el dicen clase. domingo muy bien. Nosotros Y mañana tenemos del ah, 25 de mayo. acá es feriado Bueno, también. algunos Acá es tienen feriado feriado, también. otros un Acá es día más. feriado también. Ah, ¿por qué? Es el día, el día de los veteranos. Ah, de guerra, ok. Así que Bueno, bueno. Bueno, nos vemos. Cuídense. Chao. Gracias por acompañarnos. Chao, chao. gracias. Chao, chao.